Gracias, Rosario. Y ahora pues presentamos este video, utilizamos el hashtag Golpiza Soldados. Es que en el transcurso de la jornada en redes sociales circuló un video donde se observa elementos del Ejército Nacional agrediendo físicamente a dos adolescentes. Aunque la persona que grabó el video y lo subió a internet no especifica en qué zona o colonia ocurrió el incidente, indica que los menores no estaban cometiendo algún ilícito, pero que intentaron oponerse a que los militares los registraran. En el video se escucha a uno de los soldados incriminándoles de que el que nada debe, nada teme. La golpiza que los adolescentes recibieron a mano de los militares ha generado gran debate y una enorme cantidad de reacciones encontradas en las redes sociales. Algunas personas critican a los soldados y piden que se les sancione, otras defienden a los militares y consideran que es una buena forma de escarmentar a los jóvenes que se unen a las pandillas. El video realmente es... usted sí puede notar, vamos a ver la imagen si la repetimos con mis compañeros, es muy notorio cómo los soldados ya tienen control absoluto de los jóvenes, ya no hay ningún tipo de oposición, no hay ningún tipo de defensa que amerite un golpe de esta naturaleza o de ninguna otra, porque ya hay un control del sujeto. Vea la forma en la que este muchacho está pues recibiendo efectivamente la golpiza de parte de estos soldados. ¿Por qué yo? Regresamos acá, vamos a las redes y vamos a revisar los mensajes, pero yo sí hago un llamado a la cordura, a la sensatez, por Dios. Nos dice Fercho, ¿por qué ningún medio pone el perfil de la cuenta? ¿Quién lo grabó? Porque no existe, es lo que pregunté, Fercho. Aunque no se sabe el motivo que tuvieron, es cuestionable la actitud de los soldados, eso es abuso de poder y no se justifica. David, fueron reducidos al orden esos delincuentes, por eso golpiza soldados es una solución con esos que delinquidores burlescos, es lo que dice. Totalmente hay que ver que a muchos de ellos les falta corrección, es lo que nos dice Abigail. Y ahora resulta que los militares son animales cuando son los menores los que matan a sangre fría y los papás lo defienden. A ver, yo sí llamo de verdad a la cordura, a la racionalidad. Si dejamos que la autoridad cometa este tipo de atropellos con quien sea, cuando usted ya tiene a alguien neutralizado, sin ningún tipo de oportunidad ni intención de defenderse, no se deben de permitir en ningún caso este tipo de abusos, porque en algún momento va a ser a nosotros a quienes nos pase ese tipo de abusos. De verdad, hay que ser congruentes, racionales, llamar a la mesura. Tico Ortiz. Mira, yo creo que trae aquí una frase triada si quieren, pero necesaria, ¿no? Lord Acton ya decía que el poder tiende a corromper y el poder absoluto corrompe absolutamente. Y yo creo que si no tenemos esa frase en la cabeza presente, digamos, vamos a cometer la ligereza, digamos, de justificar el exceso y el abuso del poder para reprimir lo que consideramos la violencia. Entonces yo llamo a la cordura, igual que usted, Juan Carlos, porque me parece que haríamos mal si consideramos que el abuso del poder es la solución a la situación actual de violencia que vivimos en el país. Y voy a poner un ejemplo claro, y mucha gente ignora, porque muchos de los que están fuera no son abogados, no conocen el sistema de justicia, e ignoran que gran parte de los detenidos, o sea, es decir, gente que está recluida en los centros de prevención o de prisión, están recluidos o presos ilegalmente. Algunos, es decir, aún se les dictara la pena máxima por el delito que se les imputa, ya habrían cumplido el tiempo de condena. Así es, hay muchísimos recluidos que han sido detenidos injustificadamente, que por ignorancia no pueden, digamos, acceder a una defensa legal, digamos, y están detenidos sin causa justificada. Hay otros que ya cumplieron el tiempo de prisión y siguen recluidos. Hay otros que por falta de verificación del juez de ejecución están ahí simplemente guardando prisión de forma injustificada. Y de hecho, en este canal, en Canal Antigua, Ana Lucía Mazariegos en Infomujer entrevistó a una americana que está trabajando en las prisiones de mujeres particularmente, y ella pues ha documentado muchísimos casos en los cuales hay mujeres, y pasa el mismo caso en el caso de los varones, recluidos sin justificación alguna. Es decir, la justicia en Guatemala no funciona, digamos, no solo porque no capturen a los culpables, sino que lo que ignoramos muchos es que muchas veces, y digo la mayoría de veces, los condenados a prisión por los delitos supuestamente cometidos son inocentes. Entonces, si
si evaluásemos con más frialdad, digamos, con más tecnicismo, la situación actual de la criminalidad de Guatemala, nos daríamos cuenta que hay una doble injusticia. Una, porque impunemente hay crímenes que quedan sin castigar, hay homicidios, una tasa de homicidios absolutamente enorme, ya lo hemos dicho siempre en este espacio, ¿no? Centroamérica es la región más violenta del mundo, básicamente, o sea, 4 o 5 ciudades centroamericanas dentro de las 20 más violentas del mundo, pero San Padre Sula, San Salvador, Ciudad de Guatemala, Tegucigalpa. Y en Sudamérica entraría Caracas, digamos, como la otra más violenta. El tema no es por un tema de que un soldado no agarre golpes a un jovencito, el tema es que no hay un sistema de reglas ni de pruebas para procesar a aquellos que son culpables. Y nuevamente entendamos, ya también lo hemos mencionado en este espacio, o sea, la seguridad que hoy vive Europa, Estados Unidos, Canadá, no tiene que ver con la dureza del castigo, sino más bien con un cambio en el ethos, digamos, de la gente que la ha llevado a ser más pacífica. O sea, un país no es más seguro porque te meten un tiro en la cabeza si le pegas una puñalada al que está a la par, sino simplemente porque hay menos casos que se dan de violencia, ¿no? Es un tema de prevención, no un tema de reacción. Y yo creo que eso hay que tener un poco en la cabeza. Es una correlación, usted tiene que tener sí severidad del castigo, pero a la vez certeza del castigo. Así es. Si usted no tiene una u otra, de verdad no va a servir de mucho. Lic Novales. Bueno, yo creo que hay una idea lamentablemente muy equivocada o una actitud muy equivocada en cuanto a perfilar a ciertas personas como delincuentes a priori. Entonces, si yo veo, digamos, dos adolescentes caminando por la calle, digamos, de un estrato socioeconómico no privilegiado, no favorecido, automáticamente hay personas que asumen que son delincuentes o que son potenciales delincuentes o que seguramente ya cometieron algún delito. Y esta digamos, perfilación de algunas personas es algo absolutamente injusto y me parece que eso es lo que pudo haber ocurrido en este caso. O sea, un soldado que ya sea por entrenamiento o por prejuicios aprendidos durante toda su vida, ve a un adolescente como un potencial delincuente o como una persona que ya solo por ser como es, ya es delincuente, entonces lo detienen, lo quieren registrar de manera injustificada porque seguramente si Edgar o yo fuéramos caminando por la calle no nos pararían de la misma manera porque vamos vestidos diferente, porque tenemos una apariencia distinta. Entonces, lo que termina ocurriendo es que cuando los jóvenes, probablemente en uso de su derecho y defendiendo su dignidad, básicamente como personas, se rehúsan a ser registrados, empieza a haber un acto de violencia en contra de ellos que, digamos que en algún caso, el uso de la fuerza por parte de una autoridad se justifica cuando hay una resistencia por parte del ciudadano, pero lo que estamos viendo, como lo decía Juan Carlos de manera muy enfática, es que llega un momento en el cual ese uso de la fuerza se convierte en abuso cuando ya no es necesario, o sea, cuando ya no está aportando nada más. Yo le digo una cosa, Lic, a ver, hay que ser bien objetivos en este sentido. Yo no puedo juzgar si fue porque tuvieran algún color, vestimenta, X, Y, Z. Lo que el video realmente muestra es que no hay oposición. El jovencito ya están imposibilitados de defenderse. Sí. Ya no es necesario golpearlo. O sea, realmente, además, digamos, del problema que tenemos de una autoridad abusando de un ciudadano, que es lo que estamos viendo claramente, yo creo que muchos de nuestros televidentes tendrían que ponerse a pensar si ellos tendrían estarían capaces de actuar con tal saña contra una persona que esté indefensa. Es que además es criticable a nivel moral, me parece, la actitud de estos soldados. O sea, no solo no es conveniente para la sociedad que tengamos autoridades abusivas, sino que además es algo vergonzoso, es algo, es grotesco. Ahora, solo Juan Carlos quisiera agregar un tema más, y es que hay quienes, esto tendría que levantar una discusión, por ejemplo, sobre los patrullajes combinados. Yo personalmente creo que bien pudo haber habido un caso de violencia de este tipo proveniendo de miembros del ejército como de miembros de la Policía Nacional. Pero hay un elemento importante acá. Cuando se hacen patrullajes combinados, hay miembros de la policía y son quienes entran en contacto directo con los ciudadanos cuando hay necesidad. No son ¿Por qué? Porque soldados. Su entrenamiento es para relacionarse con un civil. El entrenamiento militar bajo doctrina, usted lo que ve es un enemigo. Ok, ahora ¿qué es lo que está ocurriendo en el video? No vemos en absoluto ningún miembro de la Policía Nacional Civil. Eso nos da pie para pensar dos cosas. O que había soldados patrullando de manera ilegal, ¿sí? Haciéndolo sin el acompañamiento de la Policía Nacional Civil, o que estábamos viendo una situación, un contexto donde había, por ejemplo, un estado de sitio.
Claro. Y entonces, cuando hay un estado de sitio o cuando ha habido estados de sitio Claro. durante esta gestión, ha sido por situaciones de conflictividad social. Y el ejército es percibido entonces en ese momento por los ciudadanos que están siendo sometidos al estado de sitio como un agente represor, como un agente ilegítimo. Y entonces, un episodio de este tipo tendría que haber exacerbado la conflictividad. Si esta es la manera, y con esta libertad para con los agentes de las Fuerzas Armadas, es que el gobierno está manejando la conflictividad, entonces que no nos extraña que tengamos problemas mucho más graves en el futuro. Es que eso es algo que es inadmisible. Es que si admitimos de verdad como sociedad, porque creemos que es un pandillero o que es un ladrón, o que, a ver, si admitimos este tipo de cosas y tenemos a alguien que cree que porque nuestras opiniones son contrarias, terroristas, disidentes o demás adjetivos que le pueda poner, va a ser a nosotros, a los ciudadanos, a quienes la autoridad nos golpee de esa manera irracional, abismalmente inmoral, de verdad. Por eso es que tenemos que tener cordura, de verdad, hacer un llamado al sentido más racional del ser humano. No se puede actuar de esa manera. Vamos a las redes. Tenemos mensajes con nuestro segundo hashtag de la noche, golpiza soldados. Nos dice el doctor Hernández: eso no es un escarmiento, ni mucho menos un arresto, es un linchamiento que lamentable. A los que aplauden la golpiza soldados les gustaría ser los adolescentes que son golpeados, es la pregunta que nos hacen. Iván: esta le da a esos soldados, se les pasó la mano, cordura y la justicia no son golpes, es lo que nos plantean. Luis Pedro: según los acuerdos de paz y las leyes vigentes, los soldados no pueden ni siquiera tocar a un civil. Nos dicen: hoy sí está equivocado, yo apoyo porque Guatemala es disciplina lo que le falta. De verdad no, Juan Carlos, no es disciplina no es golpear salvajemente a alguien, no es esa la disciplina, de verdad. La disciplina la impone usted en su casa, claro. Marca reglas, marca los parámetros de cómo llevar la vida ordenada. No es bajo una golpiza salvaje, es de verdad de una sociedad enferma pensar que esto es el camino que debemos de seguir. Jacqueline: no están siendo mejores que los delincuentes. De acuerdo, Jacqueline, pero si no cumplimos todos con la ley, de verdad no vamos a tener solución como sociedad. Creo que hoy, creo que se refiere a los soldados. Claro. Sí, creo que hoy pues la gente en las redes no está coincidiendo con nuestra opinión, pero de verdad es ser responsables y hay que serlo, de verdad, Lic Ortiz. Sí, mira, a ver, yo creo que es una cosa muy enfática, porque creo que es importante que la gente lo entienda en casa. O sea, el escenario deseable para todos nosotros no es aquel escenario en el cual el que se mueve una coma me metan un tiro en la 100. O sea, el escenario deseable es en el cual se cumpla la ley y se respetan los derechos de los demás. Y eso no necesariamente va encadenado con un castigo desmedido e ilegal e inmoral como en el caso que hemos presenciado. No hablemos del tercer mundo, digamos, dejemos a Guatemala a un lado. Comparemos dos sistemas de primer mundo, el americano y el europeo, por ejemplo. O sea, Estados Unidos, ustedes sabrán y habrán visto los que siguen redes sociales, porque eso ahora es una forma de popularizar algunas ideas. Por ejemplo, la excesiva y elevada tasa de homicidios que hay en Estados Unidos de policías americanos hacia ciudadanos inocentes. Claro. Digamos, no necesariamente la tasa de homicidios de Estados Unidos es la más baja del mundo desarrollado. Quitemos, repito, al tercer mundo, África, América Latina, que son regiones muy violentas. Comparemos ya el primer mundo. Estados Unidos tiene mecanismos más represivos que Europa, por ejemplo, y no por ello es más seguro. O sea, veamos la correlación a otro nivel, porque yo sé que al televidente le cuesta un poco entender, quizás porque ha vivido alguna situación de delincuencia. Y es que uno las vive, Lico. Claro, entonces a lo mejor yo entiendo, porque a mí también me han asaltado 2, 3 veces. Y también le ponen a uno una pistola por un teléfono. Una pistola en la 100. O sea, de acuerdo. Entiendo lo que el televidente nos ve en casa, pero compare usted Estados Unidos y compare a Suecia. En Suecia la tasa de homicidios de los policías a los ciudadanos inocentes, digamos, es bajísima comparada con la americana. Y Suecia tiene una tasa de homicidios mucho más baja que la de Estados Unidos. Claro, son tasas de homicidios de 6 homicidios por casi 1.000 habitantes contra 1, digamos. Lógicamente la de Guatemala está a 31 homicidios por casi 1.000 habitantes, o la de Ciudad de Guatemala a 91 por casi 1.000 habitantes. Pero el punto es, lo que distingue no es la represión, señores, es el cumplimiento de la ley. Y eso tiene que quedar muy claro en casa. Yo entiendo a todos los que... Tal vez para ilustrar un poco esta situación, miren, yo conocí el caso de trabajadores de call center que habían vivido en Estados Unidos, que se vestían, digamos, con pantalones flojos, que se rapaban la cabeza,
pero que trabajaban en un call center, tenían un trabajo decente que proveía para su familia, Claro. no eran de ninguna manera delincuentes, usaban el autobús y lo que terminaba ocurriendo era que cuando la policía paraba el bus para registrarlo, los bajaban Claro. y los golpeaban automáticamente. O sea, y esto, estamos hablando de personas que eran inocentes. ¿Por qué? Porque cuando le permitimos este tipo de discrecionalidad a la autoridad, cualquiera de nosotros está expuesto. Y es Claro. que ese es el problema. O sea, no estamos, digamos, no Defendiendo al sabemos, criminal. no sabemos si Sí, estos, no es si una estos jóvenes, apología al o sea, crimen. no sabemos si estos jóvenes eran o no delincuentes. ¿Sí? O sea, no lo sabemos. Pero lo que ocurre es que no podemos dejar que sea el soldado o el policía quien decida qué hacer con el ciudadano. Claro. Para eso hay procesos. Y agregaría una cosa más, ya que estamos hablando. Por ejemplo, hay una práctica muy común de que cuando se detiene a una persona, se le exhibe ante los medios de comunicación, se le quita la camisa, y eso además está hasta establecido en la Constitución con un artículo específico que no se puede hacer. Sí, sí. O sea, lo que estamos teniendo en Guatemala es Y Comisión que de Derechos Humanos. que el también lo Estado, pedimos. bueno, sí, no, que el Estado sistemáticamente está violando los derechos de todos nosotros, sus ciudadanos. A ver, para aquellos ciudadanos que hoy no coinciden con mi opinión en lo particular, yo los entiendo. A ver, hoy se conmemoran 12 años de la muerte de un gran ser humano, un locutor extraordinario, Eladio Godoy. Yo estaba en mi cabina de radio cuando se anuncia la muerte de Eladio en la 19 calle de la zona 1, porque un sinvergüenza le pega un tiro por robarle un teléfono celular. O sea, no es que nosotros no lo vivamos. Nosotros somos ciudadanos igual que usted. Lo que pasa es que hay que ser congruentes, hay que tener mesura. No podemos pensar en desarrollar una sociedad cuando selectivamente apañamos, consentimos y hasta aplaudimos el abuso de una autoridad. Porque esa autoridad, cuando usted lo aplaude, después va a abusar en lo que se le dé la gana. Así de sencillo. Tenemos que comenzar a cambiar nuestra forma de pensar y regirnos todos en la ley. Tener que entrar en conciencia de que el abuso de ninguna materia es permitida. Aún así, crea yo que es lo correcto. Tenemos que ser cautos, tenemos que como sociedad pensar con mesura, de verdad, con un orden en las ideas, porque de lo contrario no habrá forma de sacar adelante esta sociedad. Vamos al resumen. Cementos Progreso. Compartimos sueños, construimos realidades. Presenta este segmento. Cae otro ex jefe de la SAT, Rudy Villeda, ex superintendente, es señalado de evadir al menos 59 millones de quetzales. Gran controversia ha desatado en las redes sociales un video que muestra a soldados guatemaltecos agrediendo físicamente a dos adolescentes. Tras una semana de paro por temor e intimidación de las maras al transporte urbano, pues se ha restablecido el servicio en la ciudad de San Salvador. Y primero Alemania y Francia, ahora Japón. Wikileaks asegura que los Estados Unidos espió a su gran aliado. Cementos Progreso. Compartimos